Quiero iniciar con una pregunta y quiero hacerte esta pregunta a ti en forma particular. La pregunta es esa: ¿cómo sería tu vida si supieras que tienes todo lo que necesitas? Te hago esa pregunta. ¿Cómo sería tu vida si supiera que tiene todo lo que necesitas? Porque muchas veces estamos, ¿verdad? Si yo tuviera esto, yo hiciera tal cosa, o me comprometiera, o no hiciera esto o aquello. La pregunta es, ¿cómo sería? Yo quiero que por un segundo, vamos a hacer un ejercicio y no se asusten, Yo quiero que por un instante cierre tus ojos. Vamos, no tengas temor. Cierra tus ojos por un instante y piensa, ¿cómo sería tu vida si supieras que tienes todo lo que necesitas? Puede abrir tus ojos. ¿Sabe? Cuando yo hice este ejercicio, les soy honesto, hubo muchas respuestas. Y a la luz de lo que vamos a estar compartiendo hoy, yo me pregunté luego, ¿y por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué no estoy caminando en esas respuestas? Quiero que me acompañe al libro de Hechos. Hechos capítulo 27, voy a leer algunos versos de manera breve, ¿verdad? Hechos capítulo 27. ¿Están ahí? Hechos 27. Voy a leerlo desde el verso 19 o desde el verso 20. Desde el verso 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Cuando comenzamos a leer el libro de Hechos, Hechos habla desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, habla de la manera en que Dios manifiesta su propósito con nosotros, cómo el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de los hombres y a través de ellos para cumplimiento de lo que es el propósito de Dios. La historia de hoy, ubicada en Hechos 27, quizás yo le he predicado antes o he compartido antes de esta historia del naufragio que sufre Pablo junto a un grupo de hombres. Sin embargo, hoy yo quiero presentarlo de una perspectiva diferente. Al inicio del capítulo 27, Pablo tiene una percepción espiritual
Y la percepción espiritual de Pablo era que no debían de zarpar. Pablo estaba siendo prisionero. Les cuento, por predicar el evangelio, Pablo está siendo llevado como prisionero hasta Roma. Y la razón por la cual iba a ser llevado a Roma era porque cuando lo tomaron como prisionero en el lugar donde él estaba, él apeló a una ciudadanía romana que él tenía, aunque sabemos que él era de nacimiento judío, pero por méritos era de ciudadanía romana también. Es como, ¿verdad?, algunos dominicanos que se hacen luego ciudadanos norteamericanos, o aquellos que portan la doble ciudadanía dominicana y española. Pablo operaba en esa dimensión, y cuando a Pablo lo querían entonces juzgar en ese lugar, él entonces sacó su pasaporte romano. Dijo, no, yo soy ciudadano romano y a mí hay que juzgarme allá. Y entonces es tomado prisionero y van a embarcar. Cuando van a embarcar, Pablo dice, no, miren, va a haber una tempestad, va a haber una situación y va a haber pérdida. Yo quiero que reconsideren. Y ellos no le hicieron caso y como quiera se embarcaron. Se embarcan y en medio ya en el trayecto hacia Roma, navegando, viene una gran tempestad y dice que por varios días, al punto que ellos ya habían perdido la esperanza de sobrevivir. Pero Pablo tuvo una visitación angelical. Dice que la noche anterior el ángel de Dios le visita a él y le da una palabra a Pablo diciéndole que el propósito de Dios para con él era que él fuese presentado ante el César y que como propósito igualmente él tenía que presentar el evangelio. Con esta palabra le era suficiente a Pablo saber de aunque no había esperanza de vida, sabía que no iba a morir. Porque si Dios había prometido algo a la vida de él, Pablo sabía que eso se iba a cumplir. En pocas palabras, Pablo estaba completo en Dios. Aún en medio de la tempestad, Pablo, y en medio de la dificultad, Pablo tenía una seguridad y le era más que suficiente saber que ya Dios le había revelado por un ángel que todo iba a estar bien. ¿Cómo sería tu vida si supiera que tienes todo lo que necesitas? ¿Cómo sería tu vida hoy si tú supieras que Dios ha hablado y se ha comprometido de cumplir su propósito en ti? ¿Sabe? En medio de cualquier proceso, agradable o no, solo necesito saber que Dios tiene un propósito conmigo. Voy a repetirte esto. En medio de cualquier proceso, agradable o no, porque hay procesos que son agradables, hay procesos de crecimiento, hay procesos de desarrollo, hay procesos donde tú experimentas mucha alegría, mucha victoria, mucha celebración, pero hay procesos que no son tan agradables. Hay procesos donde tú pierdes esperanza, hay procesos donde te sientes afligido, donde sientes que quieres abandonarlo todo. En mi caso particular, en medio de cualquier proceso, saber que Dios está conmigo, que Dios tiene un propósito conmigo, me es más que suficiente. ¿Y sabe por qué? Porque en medio de los procesos negativos o desfavorables viene un agotamiento emocional. Viene un agotamiento. Si tú eres un ser humano, como lo soy yo, en algún momento te agotas. Óyeme bien, te agotas. Aquí nadie es sambá. Un sambá es el saco de arena, ¿verdad?, que utilizan los boxeadores para practicar
sus golpes, sus movidas. Aquí nadie es Zambá para aguantar golpes y golpes y golpes y golpes y golpes y estar ahí inmutable, como que nada sucede. No, hay un momento donde nos agotamos, hay un momento donde podemos perder esperanza, hay un momento donde queremos abandonarlo todo. Y solo saber que Dios tiene un propósito es lo que te va a mantener en pie, es lo que te va a mantener mirando hacia adelante, es lo que te va a mantener con aliento de que después de eso hay algo más. Pablo está acá en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad. Dice que no había sol, no había ni siquiera iluminación de estrellas y no había esperanza. Y Pablo le dice a ellos, ¿saben qué? Tranquilo, Dios me ha hablado, Dios me ha hablado. El ángel del Señor se me ha aparecido y me ha dicho que yo tengo un propósito. Hay un propósito de Él para conmigo. Y eso implica que todos ustedes igualmente van a sobrevivir. El proceso que tú puedas estar viviendo hoy no es de muerte. El proceso que tú estás viviendo hoy no es para que tú abortes, no es para que lance la toalla, no es para que retroceda. Yo quiero invitarte a que en medio de cualquier proceso que puedas estar viviendo, te mantengas en pie. Porque Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Óyeme bien, el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Yo mientras conducía esa mañana temprano, en un momento determinado, yo iba llevando a Javi, que tenía hoy juego de fútbol, y iba dejándolo tempranito, y de retorno venía escuchando una música y vino un pensamiento a mi espíritu, y inmediatamente muteé la música para meditar en eso que vino a mi espíritu. Y por un momento recordé a José. Recordé la manera en que José fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, como José fue encarcelado injustamente. 2 años tuvo que pagar una condena injusta. Pero en ningún momento el propósito de Dios varió sobre su vida. Y lo que mantenía en pie a José es una expresión que había cada vez que describía el pesar o el proceso de José. Esta expresión salía. Y los hermanos de José lo lanzaron una cisterna, y Dios estaba con José. José fue vendido como esclavo, y Dios estaba con José. José fue encarcelado y Dios estaba con José. Dios estuvo en todo momento del proceso. La presencia de Dios en medio del proceso de José no lo iba a eximir a él de atravesar momentos desfavorables, pero sí le iba a garantizar que el proceso se iba a cumplir. ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando tú y yo tenemos una palabra de parte del Señor, cuando tú y yo tenemos una confirmación de parte del Señor, estamos completos. Es más que suficiente para mantenernos en pie, para mantenernos en esperanza, para mantenernos avanzando, aunque todo alrededor se está cayendo, aunque todo alrededor luzca totalmente desfavorable. Yo quiero invitarte hoy a que te mantengas en pie, que no abandones, que no lances la toalla. Pero es curioso porque en esa declaración que ustedes ven en sus pantallas, habla de procesos favorables y desfavorables, porque ciertamente hay procesos también que son favorables. Hay momentos de éxito, hay momentos de prosperidad, hay momentos de ensanchamiento, hay momentos de popularidad, hay momentos de exaltación. ¿Y sabe qué puede suceder con esos momentos? Que igualmente, si perdemos de vista el propósito de Dios, vamos a autosabotearnos. Porque el éxito, la celebración, la popularidad tiene un efecto impresionante para distraernos del propósito de Dios. Óyeme bien, la misma prosperidad que viene de parte de Dios, si no las podemos gestionar correctamente desde nuestra alma, la popularidad, la validación,
que es Dios que nos la da a través de personas o de organizaciones, si lo perdemos de vista, eso nos puede distraer. Esta expresión la escribí mientras estaba preparando, ¿verdad?, lo que estoy compartiendo hoy, y es eso. Quiero leerlo literalmente. El éxito no bien manejado se convierte en el instrumento para guiarnos al fracaso. El éxito no bien manejado se convierte en el instrumento para guiarnos al fracaso. Porque en algún momento el éxito nos puede nublar el entendimiento y olvidarnos que hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Y Pablo dice que el capitán de la embarcación, y no voy a leer el pasaje porque es bastante extenso, ¿verdad? Capítulo 27 y parte del 28, pero dice que el capitán de la embarcación lo que dijo fue, habían varios prisioneros, vamos a matar a todos los prisioneros y vamos a lanzarlos al agua para aligerar la carga. Y Pablo dice, no lo hagan. Comiencen a lanzar los alimentos, la provisión y todo esto. Las cosas que son temporales. Porque hay una garantía. Y yo quiero decirte hoy que Dios se va a encargar. Óyeme bien, Dios se va a encargar de cuidar que se cumpla todo lo que Él ha hablado a nuestras vidas. Esto es muy poderoso. Si tú lo guardas en tu corazón. Dios, óyeme bien, Dios se va a encargar de que se cumpla todo lo que Él ha hablado a tu vida. Doña Mirna, Dios se encargará de que se cumpla todo lo que ha hablado a tu vida, a tu familia. Aún aquellas cosas que en un momento determinado tú piensas que, o usted piensa que después de tanto tiempo transcurrido, si habría posibilidad de cambiar. ¿Sabe? Hay una palabra del Señor que Él ha establecido en su vida, que cuando usted le recibió, lo abrazó a Él como Padre y a su Hijo como su Señor, esa palabra se activó. Y aunque es silente, es como un eco que retumbará en su espíritu hasta que se cumpla. ¿Por qué? Porque Dios se encargará. Dios se encargará de cuidar que se cumpla todo lo que Él ha hablado a nuestras vidas. Comienzan a lanzar las cosas y ciertamente la embarcación literalmente golpeada, encalla, era una embarcación de madera y la pérdida material es total. Y ellos comienzan ¿verdad?, en naufragio a llegar, porque estaban cerca de la orilla de la costa de una isla. Y es ahí donde a nado ellos pueden llegar. Y yo quiero que hoy tú y yo podamos creer eso. Porque esa pregunta que hicimos al inicio, que si tú supieras que tienes todo lo que necesitas, ¿cómo sería tu vida? Es porque yo quiero que tú puedas creer lo que Pablo nos dice a través de una de sus cartas. Que en Cristo Jesús habitaba o habita la plenitud de la deidad y que tú y yo estamos completos en Él. Y si realmente le crees a Dios, si realmente tú le crees a Dios, tú verás cómo Él encausa tu vida a pesar de las adversidades o pérdidas que sufras o hayas sufrido en un momento determinado. Voy a repetir esto. Si realmente tú le crees a Dios, si tú le crees a Dios hoy, si tú estás creyéndole a Dios en el día de hoy, tú verás cómo Él va a encauzar tu vida. A pesar de las adversidades, a pesar de las pérdidas que tú estés sufriendo hoy,
o que hayas sufrido en el pasado. Cobra sentido cuando leemos una de estas cartas de Pablo, donde él habla, por ejemplo, a los romanos, a una carta que él escribe en el capítulo 8, él habla de que los que aman a Dios, todas las cosas operan conjuntamente para bien. Eso es a lo que conforme a su propósito han sido llamados. Es porque Dios tiene un propósito. Y cuando Dios tiene un propósito para con alguien, todas las cosas ayudan para bien. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ayudar para bien que yo haya quebrado el negocio? ¿Cómo puede ayudar para bien que mi esposo o mi esposa me haya abandonado? ¿Cómo puede ayudar para bien este diagnóstico con el cual yo estoy manejando mi vida en el día de hoy? ¿Cómo puede ayudar para bien que ahora me estén acusando injustamente? Si le crees a Dios, yo quiero decirte que ciertamente tú verás con tus ojos, experimentarás en tu vida cómo Dios comienza a encauzar hacia el cumplimiento de su propósito. Y tú celebrarás la fidelidad de Dios. Tú celebrarás la victoria en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito. Y no importa lo que hayas sufrido o lo que estés sufriendo. No importa lo que hayas perdido o lo que estés perdiendo. No importa la adversidad que hayas enfrentado o que estés enfrentando ahora. Dios lo tornará. Dios lo reencauzará para tu bien, para su propósito. Porque Dios se ama. Dios se ama. Javier, ¿cómo tú sabes que Dios me ama? Dios se ama porque esa es su esencia. Esa es su esencia. Eso fue lo que le voló la cabeza a uno de sus profetas en el pasado. A un profeta de Dios llamado Jonás. Dios le envía a él a predicar a una nación que era rebelde, que era idólatra, que era perversa. Y Jonás se resistía y decía, no, que yo no voy a ir para allá. Y Dios le decía, yo quiero que tú vayas y le hable de mí. Yo quiero que tú vayas y le hable de mis pensamientos. Que tú le hables de mi bienestar para que sus corazones se conviertan a mí. Y Jonás decía que yo no quiero ir para allá. Son perversos, son idólatras, son malos. Y yo sé, y entonces mire lo que dice Jonás. Es que yo sé que si ellos abren sus corazones, tú le vas a perdonar y ellos no merecen perdón. ¿Sabe? Es curioso porque esto nos habla, nos muestra lo maravilloso de Dios, que no hace acepción de personas, de cultura, de economía, de color de piel, de ideología. Porque su propósito ha de cumplirse. Si realmente lo crees. Y es por eso que en medio de la pérdida, en medio de la adversidad, lamentarse solamente será un pensamiento estéril. Irte a un rincón a llorar y a quejarte de lo que te ha tocado vivir solamente es un pensamiento o una actitud estéril. Pablo nos dice de esta manera, dad gracias a Dios por todo. La razón por la cual Pablo dice debemos dar gracias a Dios por todo es cuando tú logras conocer a ese Dios, que tú sabes que Él sustenta en sus manos tu vida, tu suerte. Y quiero decirte esto. Dios usará para tu bien aún al mismo infierno que se haya levantado en contra tuya. Óyeme bien, aún el mismo infierno que tú crees que estás viviendo y que se ha levantado en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de los tuyos, yo quiero decirte que aún ese infierno Dios lo usará para tu bien. Yo le hablaba a usted de que yo meditaba en la vida de José. Y cuando yo pensaba en José, no hay forma alguna
de no recordar esta palabra de José cuando vio a sus hermanos, que sus hermanos, luego de haberlo vendido y pasar todo el brollo que pasó, momento después, José ya posicionado como el segundo en mando de todo, del país más fuerte en ese momento, de lo que representaba como un imperio en el momento, que eran los egipcios. Él era el segundo. Y cuando sus hermanos están frente a él y se dan cuenta que era José, su hermano, entre tristeza, remordimiento y temor, comenzaron sus cuerpos a manifestar ese cóctel emocional que tenían. Y cuando José lo ve, le dice: no teman, tranquilo, ustedes no me hicieron el mal a mí. Dios lo usó a ustedes para enviarme delante para preservación. En pocas palabras, cuando conocemos a Dios y sabemos que estamos completos en Él, es más que suficiente para entender que aún la adversidad muchas veces el catalizador que Dios usa, es el acelerador que Dios usa para impulsarnos al cumplimiento de su propósito. A veces estamos tan cómodos en el nido que Dios tiene que provocar una sacudida en el nido para que entonces podamos salir y volar, porque si no las alas no se van a desarrollar. Tenemos alas, pero no queremos volar porque nos sentimos seguros. Y Dios dice: estás seguro, pero yo no te diseñé a ti para que estés en el nido. Yo te diseñé a ti para que vueles, y vueles a esa altura tendrás que moverte el nido. Y hay personas aquí que Dios les está moviendo el nido. Hay personas aquí que Dios los está incomodando. Y es una incomodidad del Espíritu de Dios para que te muevas al cumplimiento del propósito. Pero quiero que entendamos algo. Tú y yo estamos completos en Él. La seguridad de Pablo venía porque el ángel se le había aparecido, porque el ángel le había hablado. Yo no sé el caso tuyo, pero en el caso mío, yo puedo estar pasando por algo, pero si yo de repente se me aparece un ángel, lo primero que voy a salir huyendo. Y como dicen por ahí, tiene que aparecerse otro ángel en buen dominicano para que me ataje. Aguanta, Javier, espérate. Y después, cuando Dios comience a hablarme, lo que Dios comience a impartir a mi vida, eso va a traerme fortaleza, aliento, esperanza, firmeza. Pero hoy tenemos una promesa, hoy tenemos una inspiración con una base mayor y más segura que una visita angelical. Mayor y más segura que un sueño o una visión. En una de sus cartas, Pedro lo dice de esta manera: que tenemos la palabra profética más segura, haciendo referencia a las Escrituras. Cuando leemos esa carta, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el verso 3 en adelante, nos damos cuenta que Pedro comienza a relatar de cómo Dios nos hace partícipes de su naturaleza. Y la manera de Dios hacernos partícipes de su naturaleza es Dios haciéndonos hijos de Él. Y todo lo que tú y yo necesitamos, Él nos lo ha revelado por medio de su palabra. Este libro, hoy día, este dispositivo, si vas a la aplicación de la Biblia, pero este libro tiene en sus páginas plasmada toda palabra, toda inspiración, toda motivación, toda exhortación, todo cuanto tú necesitas para vivir una vida plena. Muchos de los que estamos aquí estamos dispuestos a pagar miles de dólares para que se nos enseñen 5 pasos
para lograr el éxito en el negocio. 10 pasos para alcanzar la plenitud. Tantos pasos para esto. 3 elementos para lograr esto. Y buscamos e invertimos. Y todo eso está bien. Pero aquí hay una palabra. Hoy tenemos una promesa e inspiración que es mayor y más segura que esa que recibió Pablo como visita angelical. Y como pueden ver en su pantalla, hoy tenemos una promesa e inspiración con base mayor, más segura que una visita angelical, sueño o visión. Y cuando leemos eso, nos damos cuenta de varias cosas. Primero, ¿qué dice aquí? Dios, lo primero es que Dios ha hablado a tu vida. Dios ha hablado a tu vida. Quiero utilizar a alguien, por favor, Lenny. Toma esto así abierto. Si ahora mismo Glenny me dice a mí, pastor, yo necesito una palabra. Yo necesito yo estoy atravesando por X momento y necesito una palabra, un consejo. Yo necesito que usted que reunirme con usted. Necesito claridad sobre algo. Yo pudiera decirle a ella que ella ahora mismo tiene en sus manos la evidencia de que Dios ha hablado a tu vida. Dios ha hablado a tu vida. Dios a través de ahí te revela que Él ha manifestado su amor para contigo porque Él te ama, Glenny. Dios se ama. Y ahí lo ha manifestado, aún en los momentos de soledad, aún en los momentos de cualquiera que tú puedas estar atravesando. Ahí te revela y tú lo sabes que Él te ama. Y una manera de la manifestación del amor de Dios es que Él ha dado a su Hijo, Jesús. Quizás al principio de la muerte y resurrección de Jesús era quizás difícil para poder explicar eso. Hoy día hay evidencias científicas, hay evidencias no solamente espirituales, sino científicas de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y significa que Dios amó tanto tu vida, Glenis, que si tú hubieses sido la única persona, Cristo hubiese tomado tu lugar en la cruz. Ella quiere una palabra, quizás ella está buscando quizás un consejo, una dirección para una decisión importante. Pero ahí es que donde Dios también ha revelado que Él tiene un propósito para contigo. Es ahí. Es ahí. Gracias. Porque esa palabra tiene una mayor base que una visitación angelical, que un sueño, que una profecía, que una visión. Esa es la palabra revelada de nuestro Dios para mostrarnos su amor y su propósito para con nosotros. Finalmente llegan a la isla. Y cuando llegan a la isla se da un caso curioso. Dice que cuando llegan a la isla, todos salvos, Pablo comienzan hacen una hoguera para ellos calentarse. Recuerden que vienen de naufragio, mojados, en una isla. No describe la temperatura, pero si hacen un fuego para calentarse es porque la temperatura era baja. Y ellos se están calentando en el fuego. Mientras se están calentando en el fuego, los nativos de la isla dicen y comienzan a criticar y a cuestionar a Pablo. Y a decir como que quizás en él operaba una maldición. Y la razón por la cual dicen eso es porque en un momento, mientras Pablo se está calentando en el fuego,
parece ser que dentro de la grama había una serpiente y el fuego hace que la serpiente salga y la serpiente muerde a Pablo. Y dicen ellos, este tipo tiene una maldición, se salvó del naufragio, pero hasta aquí la muerte lo ha perseguido. Y están esperando ver lo que va a suceder. Y Pablo lo que hace cuando la serpiente lo muerde, Pablo se sacude y la lanza al fuego. Y ellos se quedan esperando a ver la reacción. ¿Se va a morir? ¿No se va a morir? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto no va a durar? Y cuando ven que Pablo no muere, cuando ven que a Pablo no le pasó nada con esta serpiente haberle mordido, dice, por este hombre será un Dios. Y comienzan a alabarlo. Y quiero decirte esto. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Dios y que estamos completos en Él, la opinión del que está a tu lado no va a importar. En un momento decían que él era un maldito y en otro momento dicen que él era un Dios. La misma persona, solo guiándose por las circunstancias. Cuando tú sabes que eres quien eres en Dios y las serpientes vayan hacia ti a morderte, tú te vas a sacudir y lanzarla. Porque tú no eres gobernado por las circunstancias, sino que eres gobernado o gobernada por el propósito. Dios nos ha dado una nueva identidad. Óyeme bien, Dios te ha dado una nueva identidad. Cuando Hechos 9, ya cuento sí, vamos ya bajando altura para que el avión vaya aterrizando, como dicen. Hechos capítulo 9 habla del momento de la conversión de Pablo. Algunos conocen la historia. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia e iba camino a Damasco a buscar a todos los creyentes en Cristo para tomarlos prisioneros y quizás algunos de ellos martirizarlos. En ese proceso, Saulo de Tarso tiene un encuentro con Cristo. Ese encuentro con Cristo le cambia el nombre de Saulo de Tarso a Pablo. Porque todo encuentro con Cristo nos da una nueva identidad. Y en ese encuentro con Cristo, Pablo queda no vidente por varios días. Y es el Señor que le da instrucción a Pablo hacia dónde tiene que ir para recobrar la vista. Y el lugar donde Pablo iba a ir era donde había una pareja, Priscila y Aquila. Y Dios le habla a esa pareja y les dice, miren, va a venir Saulo de Tarso, ahora Pablo, va a venir para acá. Y ustedes van a orar por él para que él recobra la vista. Y ellos le dicen, pero Señor, ese tipo yo hemos escuchado, él persigue a los creyentes. Es un perseguidor, es un asesino. Versículo 15 y versículo 16 de Hechos. Voy a leerlo, ¿verdad? Hechos 9, porque es poderoso lo que el Señor dice acá. Versículo 15 y 16. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabe? Cuando Pablo es tomado prisionero y Pablo saca su pasaporte romano, lo que vino a Pablo, y creo yo, ¿verdad? Estoy haciendo conjetura, Pablo, pero ven acá, yo tengo una promesa de que yo voy a predicarle a los reyes también. Esta es la forma de yo llegar a Roma y predicarle al César. Si no, espérense, tienen que llevarme ante el César. Tienen que llevarme ante las autoridades. Y había una promesa de parte de Dios dentro del llamado de Pablo de que él iba a predicar a reyes. Así que no había naufragio ni había serpiente
que pudiera detener lo que Dios ya había establecido. Yo no sé cuál es el naufragio en tu vida, yo no sé cuál es la serpiente que se ha levantado en contra de ti, pero quiero decirte algo: todo lo que Dios ha establecido sobre tu vida se habrá de cumplir. Porque Dios te ha dado una nueva identidad. Y esa nueva identidad que te ha dado el Señor te ha hecho hijo, te ha hecho hija. Y como hijo y como hija tú tienes comunión. Pablo lo dice de esta manera, dice que no hemos recibido ya el espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción por el cual podemos decir Abba Padre, es decir, como hijo, como hija que eres de Dios, tú tienes una comunión cercana a Dios, al Creador de todo. Óyeme, tú eres su niña, mujer, tú eres la niñita de papá. Óyeme, no importa cómo te haya golpeado la vida, hoy tú puedes correr y sentarte en el regazo de tu padre. Eres su hija, eres su princesa. Óyeme, hombre, tú eres un príncipe. Tú eres hijo del Dios viviente. Eres hijo del Dios viviente. Tienes que levantarte, tienes que asumir tu rol, tienes que empantalonarte, como dice la Escritura, comportarte varonilmente. No importa cuántos golpes te haya dado la vida y no importa cuánto te vaya a dar en el día de mañana. Levántate y avanza porque eres un hijo del Dios viviente. Y eso también te da una autoridad. ¿Y sabe por qué? Porque ser hijo de Dios te coloca bajo la autoridad de Cristo. ¿Ustedes recuerdan aquel centurión? Yo soy hombre bajo autoridad, en autoridad y bajo autoridad. Y cuando digo esto, se hace. ¿Sabes qué? Tú estás bajo autoridad de Cristo. Y como estás bajo autoridad de Cristo, tú estás puesto en autoridad. Así que comienza a posicionarte, a usar esa autoridad que tienes en Cristo Jesús. Levántate. Levántate, regocíjate, celebra aún en medio de la sequedad, celebra aún en medio de la esterilidad, celebra en medio de la escasez, celebra en medio del abandono, celebra en medio de la pérdida, porque pronto vendrá tu luz. Pronto vendrá tu luz, porque eres hijo, porque eres hija, porque estás completo. Estás completa en Él. ¿Cómo sería tu vida ahora sabiendo que tienes todo lo que necesitas? ¿Cómo sería tu vida? Quiero hacer esta pregunta antes de orar. Y no es una pregunta capciosa. ¿Cuántos de las personas que están acá tienen algún tatuaje en su cuerpo? Pequeño o grande, no importa. ¿Cuántas personas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, como 12, 13 personas más o menos. 14 acá. 14 personas. ¿Sabe? Cuando uno se hace un tatuaje, hay condiciones, circunstancias en las que esas personas se hacen tatuajes. A veces un momento de bajo influencia de otros, a veces un momento de locura y a veces conscientemente. Yo me quiero hacer un tatuaje y escoge el tatuaje, el tamaño y el lugar. Y cuando tú te tatúas su cuerpo, tú estás marcando tu cuerpo para que tu cuerpo quede marcado por siempre. Hay personas que dicen, no, pero yo puedo removerlo. Y un proceso, aunque es doloroso, yo me puedo remover el tatuaje. Si luego no me gusta, si me tatúo el nombre de alguien, después terminamos. Qué duro. Pero yo quiero decirte esto. El amor de Dios ha sido manifestado sobre tu vida y sobre mi vida. Y en el momento que aceptamos ese amor,
en el momento que le recibimos a Él como Señor y Salvador, somos sellados. Nuestro espíritu es como tatuado por el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 nos muestra cómo el Espíritu Santo sella, un sello que no puede ser removido, donde dice que eres hijo, donde dice que eres hija. Un sello que el infierno se puede levantar en contra tuya, pero el infierno tiene que reconocer que tiene límites, porque tú tienes un sello que dice que eres propiedad de Dios, que dice que cargas un propósito de Dios y que nada ni nadie va a poder impedir que se cumpla. Quizás hay algunos acá que no han experimentado ese sello porque de manera consciente no han dicho: yo quiero a Jesús como mi Señor, yo quiero tener esa relación con Dios como Padre, yo quiero ser su hijo, quiero ser su hija. Yo quiero invitarte hoy a que recibas el amor, a recibir el amor de Dios por medio de su Hijo. Reconocerás que estás completo, que estás completa, y podrás tener todo lo que necesitas. Padre, gracias te damos en este momento. Te adoramos y te exaltamos.